El live. Ajá. Hermano, ¿cómo está todo? Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué me cuentas? Gracias por la invitación, ¿no? No, de nada, gracias a ti, bueno, por estar presente. De hecho, es la primera vez que lanzo esta modalidad aquí compartida. Bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Mire, y con nuevo look. Vamos a ver, tenemos un problemilla con la internet. Ahí se está reconectando ya. Que por ahí me estaban diciendo que no me parecía el de la foto, ¿no? Coño, ¿estás seguro que eres tú? Tienes que nos mandó una firma digital. Sí, vale, más o menos, más o menos. Que no me parecía el de la foto ni por la ropa ni por la cara. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estamos, tú sabes, en ropa de fin de semana. Eso es efecto de la cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente, vale. Yo tampoco soy como soy normalmente. Normalmente cuando la gente me ve, bueno, soy 15 años más joven. Está bien. Bueno, bienvenido, Aarón, de verdad que sí. Gracias, Un vale. gusto tener. Bueno, le estaba comentando a los participantes que, bueno, es importante hablar del tema de los criptoactivos, porque generalmente se piensa que el mundo cripto gira alrededor de los que son las criptomonedas, ¿no? O sea, la gente tiene una Ujú. visión de que las criptomonedas y acaso pensará, bueno, que haya algo como contratos inteligentes, pero hasta allí queda, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas al respecto, ¿no? O sea, esa visión de que solamente el mundo cripto es criptomoneda. No, bueno, va más allá de eso, ¿no? Sobre todo ahorita en el mundo de la economía y la finanza, va mucho más allá de tener datos que se intercambian como dinero, que no es dinero, ¿no? De hecho, eso da Ujú, mucho que decir y que hablar, ¿no? El tema también es un tema de formación y educación, ¿no? Lastimosamente, quizás en nuestro ujú. país mucha gente llegó al tema cripto por el uso como moneda, ¿no? Pero, o como elemento de Ujú. intercambio. Sin embargo, bueno, pues la blockchain da para mucho, ¿no? Entonces, va más allá de eso, va más allá de eso, claro que sí. Claro. Y lo interesante es que, fíjate, el tema blockchain ha dado pie, digamos, a la transferencia de valor de lo analógico a lo digital. O sea, por primera vez, o sea, hay elementos, y nos podemos llamar tokens digitales, que tienen valor per se, ¿no? Entonces eso es interesante porque eso abre eh, todo digamos, un abanico de posibilidades con lo que es conocido como la tokenización de la economía. O sea, por eso se habla de una revolución, de la cuarta revolución, y la blockchain como uno de los elementos de esa cuarta revolución, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, no es una No, exageración para hablar de nada. que es un elemento. Para nada, fíjate, yo siempre recuerdo que Christine Lagarde, quien fuese presidenta del Fondo Monetario y ahorita es presidenta del Banco Central Europeo, hace 2 años decía que le prestaran atención no tanto a las criptomonedas, sino a la blockchain, ¿no? Y lo interesante de eso es la capacidad que tiene la blockchain de digitalizar la realidad y por sus elementos de seguridad y sus características propias crear valor, pero valor en el sentido de que esos datos que están allí, que pueden ser inmutables dependiendo de lo que se programa o se quiera hacer con estos señores, este, según el uso que se le dé, tendrán valor para las personas, ¿no? O sea, el valor per se no existe. Tú puedes crear, y tú bien lo sabes y me lo has dicho y lo hemos comentado en varios espacios académicos, tú puedes crear una Ujú. blockchain, un salón de clase, ¿no? Y puedes crear una billetera y una cantidad de tokens, una cantidad de cuestiones. El tema es que uso. Ujú. Buenísimo, bienvenido. Que hay como hay intermitencia en el internet, ¿no? Sí, vale, ¿qué te puedo decir? Pues un elemento más de este día a día nuestro en el país. Es así. Y bueno, pero para adelante.
Bueno, lo que tú comentas, Aaron, logré escucharte hasta lo que dijiste de que, bueno, uno puede crear una blockchain privada en una máquina, en un laptop, creas la blockchain privada. Yo siempre digo que bueno, crear un contrato inteligente, programar en Solidity y tal, va a ser como crear bueno, ya prácticamente es así, crear como una página web, ¿no? Tienes unos templates con unas plantillas y listo, eso se crea de manera instantánea. El valor está en algo más, ¿verdad? O sea, es otra cosa. No es simplemente, yo voy a crear mi propia criptomoneda o mi propio token. Bueno, el tema es para qué. ¿Te acuerdas? El para qué, la famosa pregunta. Sí, esa es la cuestión, ¿no? El tema es que si tú no orientas ese proyecto a algo que cubre una necesidad, si tú no tienes un grupo de personas, empresas, individuos que vean la utilidad que está detrás de eso, mira, simplemente se convierte en una shitcoin, ¿no? Eso que está ahí. Sí, correcto, sí. En una de las que más de 4.000, 5.000 monedas que no valen nada. Bueno, yo quería dar como unos elementos teóricos, ¿no? Para que los que nos estén escuchando tengan una idea entonces de qué hablamos cuando hablamos de criptoactivos. Yo, es más, antes de dar, digamos, estos conceptos, te hago una pregunta, porque yo también a veces tengo esa duda. Digo, bueno, ¿será que es correcto hablar de bien, o sea, de un bien digital o de un activo digital? ¿Es lo mismo? Mira, no necesariamente es igual, pero es correcto hablar de elementos digitales, ¿no? Sobre todo más bien intangibles, ¿no? O sea, es normal hablar en Ok. finanzas, en contabilidad, en economía de intangibles, ¿no? Desde Ujú. una marca que representa mucho valor a nivel de representación y de top of mind para la gente de un producto que es un intangible que tiene una empresa, ya por ahí lo comenzamos a ver, pasando por una patente, una Ujú. licencia que son intangibles, pasas entonces al hecho de quizás tener ahora elementos digitales propiamente dicho en Ujú. plataformas, en esa economía de las plataformas que no lo puedes tocar, no son materiales, Ujú. pero te crean valor y entonces los intangibles existen. Es un activo porque generalmente se parte del concepto del activo de que es producto de actividades pasadas, ¿verdad? Mm. Que tú controlas y que pretendes beneficiarte de ese elemento en un futuro, ¿no? Si lo ves así, entonces mucho de lo que se crea en la blockchain es un activo. Es un activo digital, es inmaterial. Ahora, ¿puede llegar a ser financiero? Bueno, depende de la razón por la cual Ujú. fue creado eso. Está Ujú. ligado a una moneda, está ligado a un commodity, está ligado quizás a una acción de una empresa. Bueno, eso depende. Pero todo esto es posible. Oh, qué buenísimo. Bueno, muchas gracias. Entonces yo podría hablar de dar como las características generales de lo que sería un bien digital o un criptoactivo, ¿no? O sea, en principio que están sustentadas por una red, bueno, primero por la blockchain, la cadena de bloques. Segundo, por una red peer-to-peer, son los elementos fundamentales. Y bueno, tercero, que de alguna manera existe como ese famoso libro contable que uno puede auditar de manera pública, bueno, no necesariamente pública, porque pueden haber implementaciones privadas, pero esos tres elementos son importantes para saber que estamos hablando de un criptoactivo, ¿no? No sé, Sí, ¿quería agregar fíjate algo? que Fíjate que es bien interesante porque una cosa es quizás lo que se define como un mayor digital abierto, descentralizado, desconcentrado, y otra cosa es lo que quizás es un mayor contable para los contadores, ¿no? O los financieros. Entonces, Exacto. hay elementos comunes. Sin embargo, aquí, para tú saber si realmente es un activo o no es un activo, primero tú tienes que controlarlo. O sea, tiene que estar bajo tu posesión. Y de ahí el tema de las llaves públicas y privadas, ¿no? Ese lema de que si no son tus llaves, no son tus criptos. Entonces, si tú Correcto. tienes el control, otra vez es producto de una actividad pasada, pretendes beneficiarte en el futuro de eso, lo controlas, lo tienes, ya puedes hablar de que es un activo. Que sea un bien, bueno, de alguna manera su uso dependerá, se verá en términos reales cómo de alguna manera puede utilizarse, pero es totalmente válido. Ujú. Bueno, buenísimo, porque entonces sí podemos empezar entonces a hablar de por lo menos 7. Yo tengo 7 catalogados realmente porque investigando tomé esa clasificación de 7 tú los conoces muy bien, a Don, ¿cómo es? Tapscott y Alex
Tapscott, ¿no? Los coautores del libro de Revolución Blockchain, ¿no? No aparece, yo no encontré esta clasificación en el libro, pero sí aparece en otro material de ellos, ¿no? Entonces, interesante porque vamos más allá de las criptomonedas. Ellos mencionan, lo voy a ver acá para que luego vayamos explicando. Él dice que existe, bueno, ellos, ¿no? Dom y Alex Tapscott. Criptomonedas, por supuesto, y luego dice que hay unos tokens, son conocidos como tokens basados en protocolos. Están los utility tokens, los security tokens, los tokens de activos naturales, criptocoleccionables y unos tokens que son denominadas como monedas criptofiat y stablecoin, ¿no? Entonces, interesante, podemos ir uno por uno. Por ejemplo, las criptomonedas, bueno, son, digamos, es la cara más visible de los criptoactivos. Pero, por ejemplo, podemos hablar de los tokens basados en protocolos. Por ejemplo, el caso de Ethereum. Que Ethereum no nace para competir con Bitcoin y para establecer, digamos, un mecanismo de pago tipo Bitcoin. Nace para soportar contratos inteligentes. Entonces es interesante porque implementan un token en su red, pero para que tú pagues por la utilización de recursos de esa red. Así Fíjate, eso es totalmente innovador, ¿no? Entonces, claro, tenemos la aplicación de aplicaciones descentralizadas y en la medida que tú desarrolles y crees estas aplicaciones descentralizadas con contratos inteligentes, vas a necesitar más Ether para poder pagar por esos servicios y el token, ahí es donde el token adquiere valor, ¿no? Así es. No es exactamente una criptomoneda, bueno, implementa un token, pero el valor está dado por la utilización. Que la utilización por la ejecución de alguna manera de instrucciones de los contratos. Entonces, wow, así es. Bueno, es totalmente innovador. Y el caso de los utility tokens, ahí te voy a pedir que nos aclares un poquito más ahí. Bueno, los utility tokens, lo que he investigado es que son también conocidas como las monedas de aplicación. O sea, son aplicaciones que se montan sobre contratos inteligentes de plataformas como Ethereum, que tienen su token basado en protocolo, pero son aplicaciones que implementan sus propios tokens. Además, si tú quieres un servicio de estas aplicaciones, pagas con el token de esa aplicación. Así es, así es, así es. Mira, aquí lo interesante, Antonio, para quienes nos escuchan también, es la cantidad de posibilidades que hay de desarrollar ecosistemas económicos, contables, financieros, a nivel social, en tus propias manos. O sea, es la posibilidad de tú poder crear algo que, dependiendo de la utilidad que tenga, el uso que le des, la persona se va a sentir incentivada o no a tener más de eso, ¿no? Y de ahí el hecho de que mucha gente tiende a confundir los conceptos de precio y valor, ¿no? O sea, precio es lo que pagas por algo, valor es lo que recibes por eso. Precio es un elemento que monetariamente es totalmente conocido y se expresa en unidades de el dinero fiat de un país, pero valor lo podemos entender como la cobertura de la necesidad que te da ese uso de ese algo. Entonces, tú hoy puedes crear ecosistemas bien interesantes con blockchain, consorcionadas o no, abiertas o no, montando una plataforma sobre otra, descentralizadas o no. O sea, tú tienes el poder para decidir, pero en definitiva hay que recordar que todo esto se hace en el hecho social. O sea, tú haces esto en principio para personas, para comunidades, para empresas, y aquí lo importante es determinar, bueno, ¿qué problema solvento yo con ese token que estoy creando? En el entendido que el token es una ficha digital que yo creo con protocolo y que eso entonces me permite adosarle características específicas, como tú bien lo acabas de decir. Entonces, un utility token tiene esas características. Bueno, entonces el reto, uno de los retos más importantes, digamos, en esta nueva cara de las finanzas, ¿no? Es el tema de la tokenización, ¿verdad? O sea, también cómo llevamos el valor analógico al valor digital, porque mucha gente pregunta, por ejemplo, un bien inmueble, entonces, ¿cómo lo tokenizamos?
bueno, se me ocurre un inmueble, que otro tipo, una obra de arte física, porque también está dentro de los criptocoleccionables que mencioné ahorita, bueno, las obras de arte digitales, ¿no? Es mucho más fácil tener un identificador de un material digital, pero del mundo analógico. Entonces también ese es otro reto y hay es un área también de oportunidades y de desarrollo. Así es, así es. Fíjate tú que los activos, o sea, hay activos que no necesariamente son bienes normales, es decir, que no cumplen con la ley de la oferta y la demanda per se. Hay activos que independientemente de que el precio aumente, sus cantidades aumentan, ¿no? Pero totalmente contrario, aumentó el precio, es de comprarlo, ¿no? Entonces, los bienes de arte, los productos farmacéuticos, algunos elementos que entendemos como vicios de los seres humanos, alcohol, cigarrillos, estas cosas, independientemente que el precio suba, la gente igual lo compra, ¿no? Pero cuando vemos el tema Exacto. del arte, y tú lo dices excelentemente bien, Antonio, tenemos la posibilidad en blockchain de crear obras de arte dentro de blockchain o adosarle a un elemento físico que es una obra de arte un identificador único que solamente es ese. Y quien lo posea tendrá de repente derechos, posibilidades de hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Entonces hay muchos artistas que ahorita están, por un lado, utilizando, o sea, están creando dentro de la blockchain arte y entonces ellos están vendiendo tokens con características específicas que solamente tú puedes tener. Más allá del hecho de los CryptoKitties, ¿no? O sea, Sí, eso es otra cosa. Es un sí, artista que se montó, que se fumó una lumpia, creó algo en la blockchain y creó 7 sí, nada más. Y para poderlo sí. ver, tienes que verlos en esa blockchain. Entonces tú compras eso y eso después lo puedes tú intercambiar con otra persona. No vale, esto es interesantísimo. Esto se pierde de Bueno, vista. fíjate, bueno, ¿cuánto llegó a valer un CryptoKitty? Más de $100,000. La otra vez estaba viendo, creo, no recuerdo, fue en el 2017, en qué año, pero llegó a alcanzar un valor de $100,000. Y la gente te pregunta, bueno, y hay gente que paga por un CryptoKitty. O sea, un Sí. CryptoKitty, para explicarle a las personas que nos están escuchando, es un token, imagínense, es un gato con unas propiedades particulares y únicas, exclusivas. Cada gato es único, no tiene manera de duplicarlo, de falsificarlo. Entonces la gente paga por eso, los coleccionistas, por eso estos tipos de tokens se llaman criptocoleccionables. Y bueno, imagínense, pagar con un CryptoKitty $100,000, bueno, hay valor, ¿no? O sea, hay algo ahí que te está diciendo que tiene valor. O sea, hay personas que le dan un valor y pagan $100,000 por eso, porque lo hay. No, Tal vez uno no. y fíjate tú la creación de también de los criptozombies, ¿no? Que es otra Sí, plataforma que creó unos pequeños personajes que son unos zombies, sí, pero también está la convergencia entre los CryptoKitty y los criptozombies. O sea, tú puedes generar sí, un CryptoKitty zombie. sí, 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 Entonces, es imagínate curioso. tú la cantidad. Una cosa súper curiosa que al final de cuentas lo hace único, y como lo hace único, lo hace escaso, lo hace especial. Y bueno, evidentemente según la jerarquía de las necesidades, gusto y preferencia, situación de país, bolsillo de la persona, estará más deseoso de comprar un CryptoKitty o no. Claro, exactamente. Bueno, en ese tema, o sea, uno podría hablar de los tokens también respaldados en recursos naturales, en commodities, ¿no? Hay unos ejemplos, unos muy malos, ¿no? Y otros, bueno, probablemente que apunten a algo un poco más sólido y más serio. Pero digamos, la posibilidad de generar tokens y que estos tokens estén respaldados por recursos naturales. Ese es los tipos de tokens respaldados por commodities, por materia prima, o por elementos como el agua, el, el carbono, etcétera. Fíjense, existe la posibilidad de que a ti te paguen por reducir el consumo de emisiones de gases tóxicos. O sea, en la medida que tú utilices menos tu auto y tal, entonces los estados podrían generar un token y con este token pagarle recompensas a las personas por reducirse el consumo energético o reducir el consumo de agua, ¿no? Eso es posible también gracias a la posible tokenización de la economía. Eh, claro, el tema, yo no quiero entrar en un tema polémico, pero no sé, Aaron, ¿qué podrías comentar, por ejemplo, en qué tan serio puede ser un token que sí esté efectivamente respaldado por un bien natural o por materia prima? O sea, Bueno, ¿qué fíjate, elementos debe cumplir o debe garantizar un token de este tipo?
Bueno, fíjate, primero vamos a recordar que es un token. Un token es, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Recordemos una persona que entra a un casino, ¿sí? En los casinos, las personas no juegan directamente con dinero fiat ni con dinero electrónico. Las personas cambian su dinero fiat por unas fichas. Esas fichas tienen un valor nominal y esas fichas son las que se juegan y se intercambian en ese casino. Esas fichas son unos tokens, ¿sí? Son unos elementos que tienen unas características únicas propias que en principio solamente pueden ser utilizadas en ese espacio. Y cuando esta persona termina de jugar, de ganar o perder, regresa a la caja de ese casino y cambia esas fichas que ganó o perdió en dinero fiat nuevamente. Entonces, un token es digitalmente un vehículo que te permite adosarle determinadas características o usos, siempre y cuando el espacio físico y de personas, de seres vivos, humanos, y legislación donde se vaya a utilizar se pongan de acuerdo en que eso sea así. Eso es muy importante recordarlo. Cuando nosotros hablamos de un token que está respaldado en recursos naturales, en materia prima, en commodity, básicamente lo que estamos diciendo es que un gobierno, un país, un estado o una empresa es dueño de una cantidad de activos naturales y por el montante de esos activos naturales en existencia o por el montante de esos activos naturales proyectados, ellos en una blockchain van a emitir unos tokens que representan una porción de ese activo. La pregunta es si ese activo en el mercado es fungible, es intercambiable, es atesorable. Si una persona se hace dueño, digamos, de un token de un emprendimiento que se llama Oro Russo Olmos, pensemos que se llame así, entonces tú sabes que cada token te representa 15 gramos de oro. Entonces, bueno, teóricamente la cosa es que usted puede tener ese token y puede ir a inversiones Russo Olmos, oro Russo Olmos, e intercambiar ese token por 15 gramos de oro. La pregunta es si hay seriedad, si hay respaldo, si hay una legislación que apoya eso, si hay fungibilidad y transparencia en esa empresa que es dueña por papeles, por cuestión legal de todo eso, entonces no habría ningún tipo de inconveniente en que entre un tercero y otra persona intercambie ese token y es como que si estuviese intercambiando oro, porque sabe que al final de cuentas cuando vaya a inversiones Russo Olmos Oro, se van a intercambiar por los 15 gramos de oro. Entonces, el tema de esto es interesante porque representa algo y en el hecho social y a nivel jurídico se asume que ese algo, ¿verdad? Es fungible, es intercambiable, es atesorable y se puede utilizar como un medio de intercambio inclusive. Entonces, lo bueno de esto es que estamos entrando a una dimensión distinta de la finanza, donde así como las empresas emiten acciones, los gobiernos emiten deuda, resulta que ahora una empresa puede montar eso sobre una blockchain y emitir pequeños pedazos o pedacitos de esa deuda, tal cual como los cupones que se le quitaban a los bonos, ¿verdad? Y en el hecho social, legal, administrativo, gubernamental, personal, empresarial, para todos los que participan, van a ser elementos válidos para intercambiar. O sea, eso es lo interesante. Ahora, tener un recurso natural, en el entendido que la mayoría de ellos son recursos naturales no renovables, que son escasos, hace entonces difícil en el tiempo el hecho de que si usted es dueño de algo, te garanticen el hecho de que ese algo te pertenece, o que tú se lo puedas transferir a un tercero, a nivel de una asociación, a un hijo, lo pudiste enajenar, lo vendiste, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, ¿hay proyectos que están respaldados con recursos? Bueno, claro que sí. Por lo menos en Arabia Saudita hay un proyecto que se llama One Gram, ¿sí? Que es un token que representa 1 gramo de oro, por ejemplo. La pregunta es si una persona pues va con esos tokens en su billetera digital creada para esto y bueno, va a la empresa y dice, mira, yo quiero mis 100 gramos de oro ahorita. E intercambia esos 100 gramos en la blockchain y en la caja le devuelven una bolsita llena de oro o de polvo de oro que pesa exactamente 100 gramos. Esa es la pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿tú generas tokens para finalmente intercambiar por el activo o tú generas tokens para crear un mercado de tokens? ¿Sí? Que es la otra gran pregunta. Porque en definitiva, si el objetivo final es el activo como tal, no tiene sentido crear el token. Ahora, si tú utilizas el token como representación del activo por un tema de seguridad, facilidad y una cantidad de cosas, bueno, está chévere. Ejemplos buenos y malos existen. Y bueno, pues hay desde gente que está avalando, o más bien, utilizando oro, plata, cobre, cobalto, torio, hierro,
inclusive sorgo, una cantidad de elementos que representan estos tokens, y bueno, pues hay un mercado que está creciendo para ello. Bueno, interesante. O sea que uno de los elementos primordiales es honrar, digamos, el compromiso de que de alguna manera también las personas pueden tener acceso a esa convertibilidad de los tokens digitales pues, al commodity, ¿no? Al físico, pues, ¿no? Porque de otra manera, pues, la cosa pareciera no estar tan clara, ¿no? Probablemente. Así es. Mira, el otro tema, bueno, tengo acá los criptocoleccionables, los mencionamos, ¿no? Ya hablamos de los CryptoKitties, la posibilidad de tokenizar las obras de arte. Tengo lo que son acá en las criptofiat o las stablecoin, o también podríamos hablar de los tokens, de alguna manera, o sea, esa conexión del mundo de los tokens con las monedas fiduciarias, ¿no? O sea, ¿cómo tú ves que se va a dar esa convergencia ahí? Sobre todo ahorita que los bancos centrales se están moviendo muy rápidamente con las monedas digitales, ¿no? Que no necesariamente son respaldadas en blockchain, siempre lo digo yo, y no necesariamente son descentralizados y auditables públicamente. Así es. No, bueno, eso es una dimensión muy interesante porque acude al tema de lo monetario, ¿no? Y hay que recordar entonces un poco el tema histórico de la moneda como representación de valor, en el entendido que en principio la primera moneda que intercambiábamos era el trabajo, ¿no? La capacidad que tú tenías de hacer algo, de transformar algo. Y precisamente por eso se te recompensaba, o sea, tú vendías tu fuerza de trabajo. Con el paso del tiempo, la acumulación de riqueza, no solamente de valor trabajo, de capacidad física para transformar la cosa, sino el poder tener activos, ¿no? Acumular activos y poderlos usufructuar, poderlos enajenar, pero también el hecho de poder acumular metales que eran metales preciosos y escasos y de difícil obtención, ¿no? Y entonces de ahí de alguna manera la idea de acuñar monedas por parte de algunos poderes, ¿no? Y acuñar monedas que por la cantidad de peso que representaba era intercambiable por otras monedas de metales distintos o por bienes y servicios, ¿no? Y de alguna manera el tema del dinero fiat, que es el dinero de ley emitido por los bancos centrales, que hay toda una evolución histórica detrás de eso. Ya hoy en Venezuela, de hecho, uno prácticamente no ve dinero físico. Las monedas físicas fueron las primeras que murieron después de la reconversión del 20 de agosto de 2018. Y los pocos billeticos que hay por ahí, los de alta denominación, son los que se siguen utilizando, 50.000, 20.000 y 10.000, si tienes suerte de agarrar uno. Pero mayormente todo es digital, ¿no? Y es digital porque hay un acuerdo y una convención de que ese dinero que emana ese ente es dinero de curso legal, inclusive legalmente estamos obligados a aceptarlo. Lo interesante de estas empresas o gobiernos que están ahora creando cripto o están creando tokens que representan ese dinero fiduciario es muy interesante porque le da una patada a la mesa a la lógica de la teoría monetaria tradicional, ¿no? Entonces, inclusive hay que repensarse la idea de un banco central. Entonces, ahorita tenemos bancos como el Riksbank, ¿verdad? El Banco de Suecia, que desde el año 2017 está echando adelante un proyecto bien interesante que les recomiendo que entren en la página web del banco y descarguen los papeles en inglés, ¿no? Para entender de qué va el Riksbank. Tienes el banco chino con el yuan digital. Tienes el dólar digital, que hay un proyecto por ahí bien interesante desarrollándose, que ya el white paper está en la calle para leerlo. Entonces, es bien interesante ver cómo primero la banca tradicional y después la banca central, que en principio negaron el hecho cripto y no entendían qué demonios era, bueno, ahora se está sumando el tema blockchain porque entendieron lo que decía Christine Lagarde, ¿no? Que lo interesante es tener una plataforma que te permita, en este caso digitalmente, que ya lo estamos haciendo en Venezuela, intercambiar valor, porque el Ejecutivo y la ley te obliga a aceptarlo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué le da respaldo a eso? Desde la Segunda Guerra Mundial, mucha gente cree que solamente es oro, pero desde el 71 en adelante sabemos que cuando Nixon se separa unilateralmente del patrón oro, y todos los países hicieron lo mismo, ya al año 73, mayormente las monedas del planeta estaban respaldadas solamente con producción del país, la creencia de que se podía pagar y muchos otros elementos inmateriales, bueno, pues comenzamos una carrera muy distinta donde los bancos centrales ya no estaban limitados a su capacidad de inventario en oro para poder emitir, ¿no? Que el famoso patrón oro.
Y uno de los elementos importantes de los criptoactivos es que de alguna manera nos retrotrae a la idea de un patrón Bitcoin, un patrón cripto, donde de alguna manera los bancos centrales se están replanteando el hecho de tener cierta cantidad de millonésimas partes de una moneda de un país respaldada por su producción y su capacidad, ¿no? Real. Entonces es interesante porque hay muchos proyectos de monedas estables que lo que están haciendo es montarse sobre la representación de una divisa que es aceptada por todo el mundo. Recordemos que el Fondo Monetario tiene en su canasta de monedas de reserva, la libra esterlina, el euro, el dólar, el yuan, el yen, ¿sí? Monedas fuertes de países fuertes. Y lo interesante es que se están creando proyectos que están respaldados es por esas monedas. Entonces, hay un conjunto de monedas o una moneda sobre la cual la emisión de ese token digital, su precio de mercado gira en torno siempre a la unidad. Entonces, es estable porque independientemente de la volatilidad, ¿verdad? Se están asegurando que exista solamente un precio, $1.15, $1.09, ¿sí? Bien cercano. Entonces, eso le da a la gente seguridad. Sin embargo, están los otros proyectos cripto de los bancos, bueno, que ya son otra cosa. Sí, claro, me acuerdo de lo que comentas, y bueno, estaba pensando en el famoso caso de Facebook con su Libra, ¿no? Que iba a estar de alguna manera representado ahí por era como un portafolio de monedas fuertes y tal para establecer el precio. Que por cierto, fueron tantas las presiones que yo creo que Libra no va como originalmente pretendía, Así ¿no? es, así es. Claro, porque es curioso, porque era un token, o sea, un token es un stablecoin, o sea, un token que apuntaba a hacer un stablecoin, ¿no? Pero bueno, que competía con las monedas más fuertes, o sea, que representaba un peligro para el mismo dólar norteamericano y con un potencial de más de 2.000 millones de usuarios, porque o sea, está respaldado por Facebook. Y Facebook también, bueno, no solamente Facebook, es WhatsApp, es Instagram. O sea, tiene una cantidad de usuarios que supera la población de China. Entonces, bueno, apenas Facebook lanzó la propuesta, digamos, de crear su propio token para pago, el intercambio de tokens entre sus plataformas, pero es que reaccionaron de una manera inmediata. Los Estados Unidos y China. China mismo saltó y dijeron, bueno, nosotros vamos con nuestro yuan digital. Y los Estados Unidos apretaron muchísimo con el tema regulatorio, ¿no? Y que lo hicieron retroceder, ¿no? Ellos cambiaron ahorita totalmente digamos, lo que va a ser la intención original, ¿no? Entonces ahorita están más bien como negociando con los bancos centrales de los países a ver cómo ellos entran probablemente dentro de lo que van a ser las monedas digitales de estos países con monedas fuertes. Bueno, es un tema que está en total desarrollo, ¿no? Y está cambiando constantemente. Además, bueno, el tema de Facebook, ¿no? El tema de su cambio ahorita de estrategia, bueno, también es reciente. Eso tendrá un par de meses, un mes y pico. Entonces, bueno, estamos en un mundo que está cambiando se está cambiando muy rápidamente en este mundo de las criptomonedas, porque incluso también nosotros lo vivimos en micro, ¿no? Cuando en Venezuela pasaron de ser satanizada a convertirse en un salvavidas, ¿no? Para nuestra economía. Lo estamos viendo incluso ahorita en países con economías fuertes, ¿no? Cómo cambia la postura. O sea, pensemos en local Bitcoin, lo que tú lograste ver hace unos meses. Local Bitcoin tenía prohibido, bloqueado el servicio para Alemania. Y de hecho por acá está una amiga alemana, está por allá, salud, y bueno, no podía entrar a Local Bitcoin, no podía transar, y cuando empezó la pandemia, listo, Local Bitcoin, o sea, a partir de este momento es posible en Alemania transar en Local Bitcoin, porque bueno, se abrieron porque estaban viendo afectada su economía, ¿no? Y bueno, al final nosotros sabemos, nosotros lo hemos conversado, ¿no? Que es un tema, es cuestión de tiempo, que esto está en total transformación. Los mecanismos de pago que conocemos tradicionalmente, bueno, este tema de la tokenización de la economía, la posibilidad de que dispositivos electrónicos intercambien información estemos en ciudades inteligentes, un semáforo que está haciendo mediciones
de tráfico, de volumen de tráfico, de variables de entorno ambiental y tal. Y todos estos dispositivos IoT en una ciudad estén interconectados además con el transporte público, ¿no? Para, bueno, hacer más eficiente, digamos, el uso de los recursos. Y además que entre ellos pueden pagarse. Hay dispositivos electrónicos que implementan un token propio dentro de su ecosistema y ellos intercambian información, cooperan entre sí, los dispositivos, y se pagan con tokens, ¿no? Entonces, eso es algo que antes era impensable. El impacto de esto, pensemos, por ejemplo, en el uso de la energía eléctrica. En países en donde los hogares tienen paneles solares y ellos generan su propia energía. Entonces, bueno, hay momentos en donde tú puedes convertirte en un proveedor de energía eléctrica para tu vecino. Entonces, tú recibes pago por eso. O sea, tú recibes compensación un token. Entonces, ¿cómo eso va a transformar todas las relaciones? De las relaciones sociales, las relaciones Estado-individuo, las relaciones entre empresas. O sea, estamos en algo que se pierde de vista, ¿no? Así es. Bueno, mira, aquí estamos ya casi para cumplir la hora. Aquí alguien nos comentó, deberían intercambiar bibliotecas, dice. ¿Qué va a querer decir? Oye, está bien. Yo creo que podemos abrir, Nerón, un espacio para preguntas, comentarios, ¿no? Claro. Bueno, yo he visto varias preguntas por ahí, ¿no? De hecho. A ver, si tienes alguno ahí que vea que quiera responder, adelante. La gente se está quedando, bueno, el tema de internet, bueno, ni modo, ¿no? Pero bueno. Sí, eso va más allá de nosotros. Eso va más allá de nosotros. Eso va más allá de nosotros. Hasta ahí no podemos. Si quieres responder alguna de las preguntas. Mira, por ahí vi que Juan Acevedo, a quien saludo por acá, preguntaba algo sobre el petro cuando estábamos hablando sobre los tokens que representan, o sea, que están avalados por algún recurso natural. El tema con esto es, y hay una discusión bien interesante, si tú eres dueño o no eres dueño del recurso, si tú tienes o no tienes los permisos para explotar el recurso, si el recurso lo tienes contigo en inventario, si el recurso está a futuro, ¿sí? Hay muchas consideraciones que validar allí. Pero al final de cuentas, la utilidad o no de un elemento digital respaldado por lo que usted quiera, depende por el nivel de cobertura de necesidades que eso le dé en el hecho social. Porque hay que recordar eso. O sea, esto es algo que simula medio de pago, algo que simula dinero. Y el dinero es un elemento de intercambio. Y es el tercer objeto entre dos personas. Y lo importante es, servirá en la medida que sea creíble, confiable, transparente, aceptable. Y esas son características que el dinero debe tener. En la Venezuela que tenemos hoy nosotros, vemos que por todo el país usted se mueve y bueno, aquí usted se usa peso colombiano, euro, real brasilero, oro, trueque, cualquier cosa. Y el bolívar por allí, ¿no? Mucha gente termina de cuadrar la cuenta pagando en bolívares, que son los céntimos de la operación que se hacen con otra moneda. Entonces, ¿cómo calza ahí el tema petro? Bueno, en la medida en que eso sirva para cubrir una necesidad, que tenga más usabilidad, que sea transparente desde el punto de vista de su tecnología, donde las personas puedan participar quizás mucho más allá de ser solamente un consumidor o un usuario de esto, que la principal característica que tienen muchas plataformas es que te permiten ver, operar y participar. Por eso es que hay que ver el desarrollo del banco sueco y el banco chino, a ver cómo va a ser eso. Será útil. Entonces, la utilidad la da la cobertura de necesidades, no solamente el hecho que usted monte una página web o tenga unas redes sociales donde todos los días estén lanzando información, o tenga alguien diciéndote y te jura por este puñado de cruces que eso es buenísimo. Eso tú lo ves en el hecho social. Tan sencillo como eso. Sí, y lo otro importante es que personas dice, pero es posible crear un token, un contrato inteligente, pero es que el tema, porque mucha gente lo ve como algo muy complejo, muy complicado. Bueno, no, es una tecnología más, claro que es posible. Yo creo, y siempre lo digo así, que es de hecho como el elemento más simple. No quiere decir, tiene su complejidad, tienes que buscar un programador de Solidity, lo que sea, para que programe, etcétera. Pero es el elemento menos importante, porque
lo que le va a dar valor a ese emprendimiento que de alguna manera tenga que estar o quiera estar respaldando un token son las reglas del negocio que se vayan a implementar, la estrategia, la estrategia de mercado, cómo lo vas a lanzar, o sea, todo ese planteamiento, digamos, las reglas financieras, las reglas del negocio, la lógica de intercambio de ese token, está respaldado en qué, con qué, si es que va a estar respaldado con algún tipo de bien natural o no, o simplemente es para pagar un servicio, lo que vimos ahorita, un application point. Es un token que voy a crear para que las personas puedan acceder a un servicio. Por ahí creo que hay unos que se llama Audi, que entonces es como una especie de plataforma para trading. Entonces implementan un token y yo me imagino que lo que dan son algunas estrategias para tradear y tú lo pagas en token, ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es esto, que la fuerza está en las reglas que se implementen, o sea, en la estrategia del negocio, en la lógica del negocio que se implemente en ese contrato, ¿no? Para que lo tengan en cuenta las personas que de alguna manera estén pensando en emprendimiento. Aquí alguien pregunta, dicen, bueno, ¿es más fiable que la criptomoneda? Ojo, estamos hablando de criptomonedas, pero no solamente criptomonedas, estamos hablando de criptoactivos y dentro de los criptoactivos están las criptomonedas. Tal vez la pregunta quiera de alguna manera comparar los otros tipos de criptoactivos con las criptomonedas. Bueno, no, son cosas diferentes, en ámbitos diferentes, en aplicaciones diferentes, ¿no? De hecho, de alguna manera se apoyan entre sí, ¿no? Es un complemento, se complementan. Vamos a ver algún comentario adicional. Aquí comentan, Aaron, lo siguiente. Alguien coloca lo siguiente. ¿Es posible usar la blockchain para evitar la corrupción en procesos como los de contrataciones públicas? Interesante. ¿Cómo sería? Creo que es una ventaja de la tecnología blockchain. Adelante, Aaron, si quieres empezar a responder. Esto está muy bueno. Vale, claro que sí. Mira, una de las principales características que tiene la blockchain es que te permite crear un ecosistema con unas reglas predefinidas, ¿no? Y lo bonito de esto es que eso evita que un tercero amañe la forma como la cuestión trabaja y funciona, ¿no? O sea, falsear un dato, quitar una información, colocar a uno primero y después a otro. O sea, dependiendo de cómo tú lo diseñes, cómo tú lo crees, cómo tú lo armes, él va a seguir esos protocolos, esa forma de trabajar siempre. Una de las cosas que a muchos nos encantó, que estábamos como si fuese el 31 de diciembre a las 12 de la noche, pero esto fue el 11 de mayo a las 3:28, cuando estábamos viendo el halving, ¿no? O sea, tú dices, ya va, si esto me dice en el libro blanco que cada 210,000 bloques pasa tal cosa, y estábamos viendo la pantalla a ver si realmente ocurría, ¿no? Y mire, pasó. O sea, en el bloque 630,000, ¡pum!, pasó y bajó la recompensa, ¿no? Entonces, la blockchain te provee... Ajá. Y si no se cumple, el valor del Bitcoin se derrumba y pierde confianza inmediatamente, automáticamente. Es así. Y eso es muy importante porque a partir de allí la gente dice, ya va, sí se cumple. Entonces, si se cumple, exacto, es transparente, puedo confiar en lo que me dice el libro blanco, independientemente de que lo esté manejando, independientemente de la cantidad de cosas que están alrededor. Entonces, utilizar la blockchain como un elemento de seguridad, de transparencia, de certeza, de que las cosas van a pasar, es muy importante. Por eso hay tanta empresa ahorita creando aplicativos, por ejemplo, para el área inmobiliaria, ¿sí? Está creando desarrollos para el tema de registro, la certificación de calificaciones universitarias, cifras, datos que queden en la blockchain. Bueno, fíjate lo que comentan, como, por ejemplo, evitar la corrupción en contrataciones públicas. Bueno, si usted le da recursos a una obra, usted hace públicos esos recursos, o sea, los hace auditables, usted coloca esos recursos en una dirección pública y todos los usuarios, no solamente digamos en Venezuela, sino del planeta, pueden entrar a una blockchain y hacer la auditoría a esa dirección y decir, bueno, recibió 100 Olmos Coin. Recibió 100 Olmos Coin. Y bueno, y entonces ustedes van viendo cómo se ejecuta eso.
Mira, pero le sacaron 50 al Moscón. Bueno, pero ¿para dónde van estos? Bueno, resulta que estos 50 fueron transferidos a esta otra dirección, que es una dirección pública. Y ahora, esas direcciones públicas deberían de alguna manera asociarse, por ejemplo, a una alcaldía, a empresas que estuvieran registradas en el registro de empresas, ¿cómo se llama? De empresas públicas, etcétera. O sea, por supuesto que es una transparencia importante. Es el mecanismo para evitar de alguna manera minimizar los hechos de corrupción. La herramienta nace para eso. Por supuesto, siempre está el tema humano, ¿no? Porque usted al final dice, bueno, estos recursos llegaron a esta dirección está asociada a una alcaldía, pero luego hay que resolver el tema, bueno, cuando se hacen esos pagos van hacia dónde. Entonces, bueno, hay que buscar un mecanismo, direcciones, y estas empresas que se registran con esas direcciones públicas deberían de alguna manera publicar esta información en algún sitio. Bueno, hay que resolver temas, pero es una tecnología pensada para esto, para auditorías públicas, para evitar la manipulación de información. Digamos, una vez que usted realiza una transacción, es inmutable, queda registrada en un libro contable digital. No puedo justificar criptos, tokens, no los puedo duplicar, ¿no? Vamos a ver, una preguntita más. ¿Cómo estás de tiempo, Aarón? No, bien. Yo estoy chévere. Bueno. Yo creo que a mí lo que me limita es el Instagram, que te da, creo que es 1 hora, ¿no? Para luego poder subirlo. Pero te comento que te da 1 hora, se corta la transmisión, pero tú puedes abrir otra después. Vale, buenísimo. Bueno, eso es bueno saberlo. Mira, aquí está la gente de Bolicoin. Los amigos de Bolívar Coin, saludando. Bueno, ellos tienen por allí un trabajo muy interesante. Ellos sufrieron un proceso interno de transformación, pasaron a una estructura de nuevos maestros bien interesante. Los amigos de RIL también andan por allí promocionando ahora el tema de una posible tarjeta, una tarjeta que le permite utilizar RIL, pues, con algunos puntos. Entonces, eso está pasando a cierta velocidad y hay que prestarle atención, sobre todo nunca perder del mapa el tema de la usabilidad, ¿no? Aquí hay una palabra clave que por ahí alguien lo está diciendo, que es el tema de la confianza. Si usted no tiene confianza en el medio de pago, si usted no tiene confianza en la tecnología, si usted no confía en que los pasos se van a dar como se dicen, y es el elemento por el cual muchos proyectos fracasan, si tú te lees un libro blanco y te dicen que es un algoritmo y después te lo cambian a otro, pero además tú te metes en el explorador de bloques y te aparece una fecha de confirmación del año 69, si uno lleva, ¿qué es esto? Si tú haces... te metiste, lo viste. Sí, si tú haces una transferencia de una... Portearon, ¿no? Portearon. Sí, así es. Si tú haces una transferencia de una billetera a la otra y nunca llega, bueno, ya, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo tú puedes de alguna manera confiar en algo que no cumple las reglas que debería seguir? Automáticamente, bueno, la gente pone un pie aparte y se va. Que estás obligado a recibirlo. Bueno, tú lo recibes y tratas de cambiarlo en otra cosa lo más rápido posible, que es lo que mucha gente está comenzando a hacer. Entonces, el problema con esto es que el tema cripto dentro de las contrataciones públicas, a nivel de las blockchain, a nivel de las empresas, está abriendo una nueva dimensión en la gerencia pública, en los temas de contraloría, en los temas de planificación y presupuesto, que es algo que no existe todavía. Y las personas que son expertas en esas áreas deberían comenzar a estudiar la blockchain y ver cómo hacer la convergencia de esas áreas allí. Tú bien lo estabas diciendo, por lo menos, ¿quién tendría que ser el custodio de la llave pública y privada de la billetera de un ministerio? El ministro, el del área de administración, el presidente. ¿Quién le puede hacer auditoría? O una multifirma. Entonces hay muchas cosas interesantes que ver que van más allá del simple hecho que si la velas japonesas el precio subió o bajó, pues. O si la blockchain es consorcionada o no. O sea, estamos a punto de entrar en un momento en el cual empresas y entes públicos van a comenzar a desarrollar para blockchain y muchos elementos propios de la administración y la gerencia de la finanza tienen que cambiar. Exacto, correcto. Fíjate, alguien comentaba, bueno, ¿cómo es eso de que el petróleo baja y el petro sube? Bueno,
Eso es como que usted está acostumbrado, la gravedad, ¿no? Si usted tira una manzana y la manzana tú la suelta y baja, ¿no? Si tira una manzana y se va para arriba, No, bueno, no mira, sé, ¿no? ahí pasa algo bien particular con eso, ¿no? El tema Petro a nivel de su fórmula para establecer el precio, que tiene cuatro Ujú, componentes y uno de los componentes pesa la mitad. Cualquiera que sea el ujú, ejercicio que uno haga con números de algo, donde un componente de 4 pese la mitad y ese componente de 4 que pesa la mitad baja a su vez a la mitad de su precio, necesariamente el precio final tiene que disminuir. O sea, claro. en Venezuela, el 21 de abril de este año, cuando el precio del petróleo llegó a ser negativo, no es nuestro, pero el de referencia sí, pero nuestro estaba Ujú, vendiéndose por debajo de un 51% de su precio de costo, el elemento que dependía a la mitad de ese precio de petróleo seguía igualito, ¿no? Entonces, más allá de que ujú, tú tengas una fórmula de 30 años adelante o 30 años hacia atrás de unos cálculos de cierta estabilidad de los commodities, un cisne negro como ese, que es un elemento aleatorio que no tomaste en consideración en esos cálculos, te tuvo que afectar. Ese es el ujú. primer elemento que nos dice que la fijación de precios es discrecional. O sea, que no depende realmente de esos commodities. Totalmente. Es evidente, no es una opinión, es la realidad, ¿no? Así O es. sea, digamos, no, no es una opinión. Fíjate, alguien comenta, bueno, si el salario mínimo está atado al valor del petro, tampoco se cumple, ¿cómo vamos a confiar ante tanta manipulación del valor de la Bitcoin? Bueno, ojo, hay que decir las cosas, bueno, como son. La Bitcoin no es un stablecoin de ninguna manera, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, no es la única criptomoneda, o sea, de alguna manera entonces uno podría apostarle para pago de sueldos y salarios, bueno, ya sea a una moneda digital, eventualmente nacional, o bueno, a una stablecoin, también sería posible. Bitcoin entra en un elemento, yo siempre le digo a las personas que hay que separar las cosas, o sea, desde el punto de vista tecnológico, tiene un valor innegable, ¿no? Es una cosa que ha demostrado ser robusta, eh, ha aguantado golpes porque le han atacado por todos lados y así y es confiable, ¿no? Hasta el momento ha demostrado tecnológicamente dar respuesta y responder a lo que originalmente estaba pensado. Ahora, desde el punto de vista del valor del mercado, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, eso entra en un tema ahí especulativo, quizás, ¿no? Sí, hay un tema ahí también de psicología del consumidor, hay un tema de expectativas, hay un tema irracional de querer que el precio suba. Entonces, si 4 o 5 personas con cierto nivel te dicen, yo digo que el precio será 20 millones de dólares de aquí a 20 años, bueno, la persona espera que eso pase. Entonces, más allá de lo aspiracional y de expectativa, hay un hecho real de mercado y de uso. ¿Sí? En la medida en que más se use, en la medida en que más personas paguen bienes y servicios con esa cripto, ese precio tenderá a crecer porque como está diseñado para ser escaso, con el paso del tiempo, a menor cantidad, mayor precio por diseño, y más allá de la fluctuación que se tiene, hay un tema también especulativo. Por eso es que lo interesante que está detrás de todo esto es que muchos que no éramos de un área específica hemos tenido que comenzar a aprender de eso para poder explicar algunos fenómenos. Entonces tienes por lo menos un economista tratando de entender de temas de blockchain, que es programación y tal, y esa no es mi área. Pero tienes de repente ingenieros, abogados hablando de temas de mercado, de temas monetarios, porque para entrarle a esto hay que estudiar de todo un poco y hay que tratar de ser bien objetivo con lo que se está haciendo. Más allá de lo aspiracional, como dijo ahorita Antonio, hay hechos fácticos que te revelan partes importantes de esa realidad. Correcto. Mire, vamos a buscar a ver alguna pregunta más por acá. Bueno, o sea, el tema Petro es la estrella del día. Bueno, mira, por acá Radar Inmobiliario comenta, eso hace más interesante al Ethereum. Bueno, el Ethereum yo lo reconozco, ¿no? Lo quiero decir así. Para mí es una de las implementaciones más originales, ¿no? Bueno, de hecho, es la segunda más original, pues la primera es Bitcoin, ¿no? La primera original es la que le dio la patada inicial al balón. Y Ethereum es la primera diferente que no copió al Bitcoin, simplemente bueno, se inspiró en la blockchain que propone Bitcoin por primera vez.
Bueno, la propuesta ya lo vimos hace tiempo, hace unos sábados atrás, que vino de Nishabu desde el año 96. O sea, pero la primera implementación de blockchain vino con Bitcoin. Luego Ethereum implementa algo totalmente diferente, ¿no? Que lleva a cabo también ese concepto dado por Nishabu de los contratos inteligentes. Entonces, comenta Radar Inmobiliario, bueno, es más interesante, es diferente. El tema es que el valor de mercado, yo nunca he podido por qué Ethereum no despega los $200 en cuanto a valor de mercado, porque wow, la cosa es o sea, el potencial es gigantesco, ¿no? Mira, aquí me dice que me quedan 20 segundos. ¿Qué me recomienda? Bueno, mira, Finalizo acá no sé, si quieres, finaliza y abrimos otra y terminamos de responder preguntas. y respondemos, ok. Nos vemos entonces ahorita en 7 segundos. Chao.